tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión vamos a analizar uno de los procesos más importantes para comprender la actualidad de lo que ocurre en Argentina y en gran parte del mundo, como lo es la sojización. Así que les invito a verlo. Cuando nosotros hablemos de sojización podemos, si queremos hacer una especie de definición rápida, decir que es un proceso de reconversión agrícola productiva basada en el cultivo de la soja. Pero si nosotros dijésemos solamente eso, estaríamos siendo muy reduccionistas y también saliéndonos un poco de lo que es el contexto global y lo que fue el contexto de su origen, porque no solo fue sojización, sino que hubo un par de conceptos, un par de procesos previos que es necesario entender para poder trabajarlos. Así que vamos a ir ahí. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que va a aparecer es un proceso que se va a conocer como agriculturización. Esto a nivel global se va a dar en la década de los 60 y en Argentina particularmente se va a dar en la década de los 70 y que va a estar vinculado a la revolución verde, va a estar vinculado a la expansión de superficies sembradas y al desarrollo tecnológico orientado a tratar de dar respuesta a una de las preguntas más problemáticas que acompañó a la humanidad a lo largo de su desarrollo, como lo es el problema del hambre. Cuando pensemos en la agriculturización es la expansión de la frontera agrícola y a su vez la expansión de la superficie sembrada para poder, a través de estas incorporaciones o inyecciones vinculadas con los saltos tecnológicos, es decir, mecanización, bioingeniería y la utilización de los primeros fertilizantes químicos, todo eso va a estar, o va a confluir, mejor dicho, en un proceso que va a apuntar a tratar de resolver la producción de alimentos en un mundo en pleno crecimiento poblacional. Entonces, ese va a ser el primer proceso, que es el de la agriculturización, pero no va a ser el único. En Argentina nosotros vamos a tener un segundo proceso, que es el que se va a conocer como la pampeanización. Este proceso de la pampeanización es una transición o una especie de transición entre la agriculturización y la sojización, y cuando hablemos de pampeanización tenemos que tener en cuenta que es ni más ni menos que el traslado de las formas productivas propias de la región pampeana hacia lo extrapampeano. El primero es la agriculturización, es la expansión de la frontera agrícola, la pampeanización es el trasvase de las formas de producción de la región pampeana, en donde lo que nosotros vamos a tener como principal característica, y en este sentido es toda una serie de punteos negativos, son que esta actividad pampeana se van a trasladar hacia lugares que van a tener por lo general bajos rindes en los suelos y una rápida degradación. Si no va a rendir igual que en la región pampeana, pero sin embargo se traslada para poder seguir implementando este mismo modelo productivo, y eso trae un segundo punto negativo, que es el que viene de la pérdida de la biodiversidad y al mismo tiempo de la reducción del espectro productivo, es decir, cada vez se empieza a producir un abanico más pequeño de especies o de productos, valga la redundancia. Entonces, después de la agriculturización y después de la pampeanización, vamos a llegar a un tercer proceso, que es el que nos trae al video actual, que es precisamente el de la sojización. Cuando nosotros pensemos en la sojización, tenemos que tener algo bien en claro. Así como en los 60, 70 se pensaba en el problema del hambre, en cómo abastecer a una población creciente global, hoy por hoy, y en la década, más que nada a partir de la década de los 90, ya el hambre deja de ser un problema, porque gracias a todas estas modificaciones se terminan generando un incremento en la producción de alimentos que va a superar e incluso en la actualidad triplica o cuadruplica a la cantidad de bocas que es necesario alimentar. Repito, el problema no es el hambre, no quiero decir con esto que ya no hay hambre, sino que el problema es que toda la producción alimenticia empieza a estar vinculada con los capitales de tipo especulativo, empiezan a cotizar en bolsa, empiezan a cotizar en los mercados. Entonces el problema no es generar para abastecer, sino generar para especular y lógicamente para acumular ganancias. Por eso, cuando nosotros pensemos en este periodo, lo que tenemos que tener en cuenta es que acá
se consolidan todas las lógicas de acumulación de capital por sobre lo que tenga que ver con cualquier tipo de modelo productivo, y puntualmente en nuestro país lo que vamos a tener es un proceso en el cual se consolida la reprimarización, es decir, el regreso a formas de producción económica vinculadas con la actividad primaria. Entonces, así como teníamos que la agriculturización era la expansión de la frontera agrícola, la pampenización era la expansión de la forma de producir de la región pampeana, en la sojización lo que nosotros vamos a tener es que se produce un proceso en el cual predomina el cultivo de soja por sobre todo lo demás. ¿Sí? Se va sojizando, por decirlo de alguna forma, el resto de las áreas productivas del país, y eso va a ser complicado por un montón de puntos. En primer lugar, y como antes había mencionado, la sojización trae consigo un fuerte carácter especulativo, es decir, se produce no tanto para satisfacer necesidades, sino más bien para esperar alzas o bajas o cambios de tendencia en el mercado, y con eso poder aprovechar, en base a lo que ya se produjo, una mejor ganancia. Entonces ya el tema del desarrollo de la producción de soja tiene que ver más con el carácter especulativo, con el capitalismo, con el capital especulativo financiero, más que con las necesidades de alimentación locales y globales. En segundo lugar, y esto es un proceso que cuando uno aborda el análisis del continente africano y en algunas regiones del mundo también ocurre, tenemos acá un carácter fundamental, que la producción de la soja es en su mayoría, y como veíamos en alguna ocasión en los videos de extractivismo, en su mayoría destinada a la exportación, es decir, se emplean grandes cantidades de superficie cultivable para producir algo que no se consume acá, sino que se vende al exterior y que por lo general está destinado a alimentar el ganado de las granjas de algunos países en el exterior, como por ejemplo China. En tercer lugar, lo que lleva consigo el proceso de sojización es otra característica muy marcada, que es la del capital intensivo. Es decir, para poder desarrollar el cultivo de soja orientado tal como este neoextractivismo o nuevo extractivismo lo quiere, requiere la necesidad de incorporar una gran cantidad de tecnología y una gran cantidad de productos, tales como fertilizantes u otro tipo de agroquímicos, que están vinculados a mejorar el rinde, a mejorar la cosecha y sobre todo a incrementar la velocidad de crecimiento del producto. Lógicamente todo eso no puede ser adquirido por los pequeños propietarios o por los pequeños productores, sino que queda cada vez más en manos de los grandes productores o de los clústeres, de los pools de siembra, por lo general transnacionales, y con eso lo que se genera es otro proceso más, que es el que viene a continuación, que es precisamente la acumulación de tierras. Cuando un campesino ya no puede producir, un productor pequeño no puede producir, ve la necesidad de vender su tierra o sumarse a la producción de otro grupo. Entonces eso va generando que cada vez se genere un proceso de acumulación y concentración de tierras y también de agua, cada vez en menos manos, en menos actores privados, y que esto no es un proceso que se da solamente en Argentina, sino que también se da en todas las grandes áreas de cultivo a nivel global. Cada vez los dueños de las tierras son menos, las ganancias son mayores para esos dueños, y las desigualdades y los impactos son cada vez mayores para los territorios que son usufructuados por ellos. Y de ahí vamos a otra de las consecuencias, que es precisamente el problema medioambiental. ¿Sí? Esto genera un impacto enorme, genera una gran degradación de los suelos, una inutilización de los suelos en un plazo intermedio, estamos hablando de 10, 15 años, se genera contaminación de las napas, contaminación del aire, e incluso los procesos de fumigación de estas áreas con pesticidas también provocan graves efectos nocivos sobre la salud, que fueron en su momento bien documentados por Pablo Piovano, al cual les dejo el link para que ustedes puedan después ver uno de los documentales que él realizó. Pero el problema medioambiental es grave, y lo peor de todo es que
no se ha tomado aún la debida conciencia al respecto. Pero este no es el único problema y no es el último punto que vamos a ver, sino que el otro gran problema es el de la soberanía alimentaria. En este sentido, cada vez al producir más soja, se produce menos de otros tipos de cultivo y al hacerse cada vez más en una mayor superficie cultivable, hoy por hoy se estima que sobre el total de la superficie cultivable argentina, entre un 90 y un 93% están empleados para el cultivo de la soja, con lo cual todas las otras actividades quedan cada vez más reducidas y esas otras actividades que están localizadas en economías extrapampeanas o en las también llamadas economías regionales son las que atienden al mercado interno. Entonces, cuanto más crezca la soja en perjuicio de las actividades que abastecen al mercado interno, más ponemos en riesgo nuestra soberanía alimentaria, es decir, nuestra capacidad de autoabastecernos a nivel alimenticio para la sociedad y para toda la población que vive dentro de nuestro país. Este es un problema gravísimo, cada vez es un mayor porcentaje lo que se produce para vender afuera y no para vender a nivel local, por lo tanto necesitamos cada vez más importar aquello que comemos. ¿Sí? Solo como ejemplo, algunos países africanos, como por ejemplo Chad, eran los primeros productores mundiales a nivel en materia de algodón, pero sin embargo tenían que importar el 92% de lo que comían. Entonces, ahí es donde entra un poco el dilema de qué es lo que hay que producir, cómo hay que producir y dónde ponemos el freno en el dilema entre ganancia y sostenibilidad a largo plazo. Ahora bien, continuando con este análisis, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hoy por hoy en Latinoamérica y en otras partes del mundo, este modelo de sojización, este modelo de reprimarización, este modelo neoextractivo es empleado en gran parte como base del crecimiento económico de la mayoría de los países. La mayoría de estos países han tenido crecimientos en sus balanzas, pero dependiendo de una actividad que es fuertemente regresiva, es decir, cada vez se deja menos para el territorio nacional y cada vez incluso la huella ecológica es más grande, lo cual perjudica el futuro inmediato de los suelos, pero bueno, ese es tema para otro video porque es una discusión muy fuerte que es si está bien el modelo, o sea, si hay que seguir produciendo soja o si es necesario empezar a pensar en por ahí tener menos ganancias y tener un modelo sustentable a mayor plazo, pero el problema es que aquellos que producen soja son actores con un carácter fuertemente especulativo, en donde ya la discusión pasa por otro lado. Y por último, otro de los grandes problemas que surgen con la sojización es el tema de que terminamos siendo un país que se especializa en un cultivo solo, es decir, somos monoproductores, casi monoproductores, estamos al límite de convertirnos en monoproductores, y esta dependencia del monocultivo es muy peligrosa porque depende de tres factores, del precio del mercado internacional de lo que se produzca, de los actores demandantes de eso que vos producís y por otro lado de cuánto dura el suelo, ¿sí? Cuánto dura el suelo de lo que vos producís, que sabemos que con la soja y como antes lo mencioné, el agotamiento es bastante rápido. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar el día que el precio de la soja caiga? ¿Qué va a pasar el día que no sea necesario o no nos demanden tanta soja o el día que nuestro suelo ya no pueda producir más? ¿Sí? Es un problema, es necesario empezar a pensar en ese sentido. Por eso, el problema de la sojización es mucho más que una simple definición que nos dice o que nos habla respecto a una reconversión productiva. Les dejo para que piensen, gracias por haber llegado hasta acá y nos estamos viendo.